Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. José Carlos Vicente, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días. Belén Unzunuzaga. Buenos días. Buenos días. Virginia Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Pedro Juan Martín. Muy buenos días. Bienvenidos en este tiempo en el que vamos a analizar la actualidad, muy pendientes también de ese aviso de calor, aviso de nivel rojo con máximas de 45 o más en la Vega del Segura y también en el Valle del Guadalentín. Y estabas comentando, Pedro Juan, una manera de combatir el calor que nos ha dejado así un poco como... Sí, no sé cómo funcionará eso, el picante. Además lo lleva Belén en su funda del móvil. Sí, efectivamente. Bueno, yo estaba haciendo alusión a una forma de autorregular un poco la temperatura, estar más refrigerados por dentro, en el sentido de utilizar la comida picante. Los picantes, todo lo que son los picantes, nos ayudan a regular, a sentirnos con una temperatura mejor. Y esto, por lo menos, a la ciencia nos apoya. Otra cosa, como tú bien decías, es sobre el estómago, cómo sienta, pero eso ya es otro tema. Bueno, lo que sí que hay que estar es bien hidratado para afrontar estos días. Sobre todo esta jornada, no sé en vuestro caso ¿Cómo lo vais a llevar? Vamos a ver, yo creo que lo primero hay que aconsejar que en la medida de lo posible pues se reduzca la exposición al exterior y se esté en el refugio en zonas con más sombra o mejor aireación o más frescas. Eso es lo primero de todo. Luego hidratarse también, porque está claro que sí hay que hacerlo siempre, mucho más en estas circunstancias en las que el sudor y la evaporación y la necesidad de beber líquido, agua, digo agua porque la gente a veces confunde hidratarse con otro tipo de líquidos más espirituosos y más alcohólicos, que eso genera un mayor problema, no solo nos refresca ni hidrata, sino que aumenta. Y el dato este de beber agua fría tampoco ayuda a mantener la temperatura, es decir, hay un efecto de reacción, es decir, mientras te la tomas, la sensación que tienes de que te estás bajando tu temperatura, pero después hay una reacción del cuerpo que vuelve a elevar para utilizar agua fría. Yo no sé si os está pasando, pero bueno, quitando el día de hoy, que es especialmente duro en cuanto a las temperaturas, llevamos creo que un mes de junio y un mes de julio bastante difíciles, y a mí me pasa que me quita un poco las ganas de comer, o sea, me está quitando el apetito. Las ganas de vivir. Bueno, las ganas de vivir, intento que no me las quite, pero bueno, hay ratos complicados. Y luego el cuerpo me pide cantidades industriales de agua y algo que no me ha gustado casi nunca, que son los granizados. Ahora estoy bebiendo mucho granizado, ya bien sea de limón o uno de fresa que he descubierto. Un poco, o sea, sería incapaz de beberme una cerveza que aparte se queda caliente en 0, y eso ya sí que es el infierno en la tierra. Y es que no me pide el cuerpo nada de esto, no, al contrario. Y además yo suscribo lo de las ganas de comer, como van disminuyendo también, ¿no? Sí. O sea, algo fresquito, ¿no? Pero incluso así es como que no tengo el apetito como en condiciones normales, en otras circunstancias. Es como que no me apetece. Vamos a estar muy pendientes durante esta mañana de ese aviso rojo y de las medidas que se están tomando, porque lo lógico es que cuando se alcancen esas temperaturas se cese la actividad, sobre todo en esos trabajos más duros. Estamos hablando del campo, de la construcción, de la limpieza de jardines, los trabajadores que están en el exterior y que, según marca la normativa, según marca la ley, pues deben cesar la actividad. Esperemos que se cumpla y que no tengamos que lamentar esperemos que se cumpla. Yo creo que mayoritariamente se va a cumplir. Lo que pasa es que siempre hay desalmados que creen que el valor de la producción está por encima de las personas y entonces pues exigen, pero no normal es que se cumpla. Exigen o hacen todavía una técnica que para mí todavía es más peligrosa, incentivan. Sí. Es decir, te voy a pagar más por estas horas, y claro, la necesidad hace que muchas veces las personas tomen decisiones en contra de su propia salud, que esto es lo peor de todo. Yo veo a veces que dejan un poco en la decisión individual del trabajador haz lo que tú consideres. Es como cuando... Es muy peligroso. Eso es muy peligroso, sobre todo porque, digamos, ellos tienen que velar por tu bienestar y porque no te suceda nada y porque hay unas condiciones de seguridad. Entonces, cuando lo dejan un poco al amparo de tú verás lo que haces, parece que ellos se guardan un poco la capacidad sancionadora si luego lo que tú has hecho no encaja con lo que se esperaba. Entonces...
sí que creo que debería de haber un protocolo, deberíamos de conocerlo los trabajadores, deberíamos exigirlo y que no quede al amparo de cuando parece que nos sobresaltan las circunstancias, en este momento nos planteamos qué hacemos. Es que no tendría que ser así. Ahora mismo nos están acechando o están apareciendo cada vez más episodios de calor en verano, de aguas en épocas de lluvias, y uno, tendríamos que tener formación, y dos, tendríamos que tener protocolos y conocerlos, pero es que además tendríamos que tener las ciudades preparadas para cuando pasen estas cosas. Bueno, que es que increíble. claro, somos un horno crematorio. Hombre, Belén. Literal, ¿eh? O sea, la ciudad de Murcia considero que mira totalmente en contra de lo que debería de ser un pulmón y una ciudad que fuera amable y que sobre todo nos protegiera. Y aparte, de aquí en adelante, y ya lo llevamos viendo unos años, nos vamos a enfrentar a peores circunstancias climáticas. Y sin embargo, todavía seguimos con personas con gorros de papel de plata en la cabeza pensando que Murcia siempre ha hecho calor, ¿no? Claro. Y que esto nos encanta y que esto es fantástico. Aunque fuese, y es verdad que Murcia siempre ha hecho calor, pero no tanto, Carlos. pero no tanto, déjame, es que no tanto, pero lo que no es permisible son que se diseñen plazas absolutamente sin arbolado, Ya, bueno, pero es que ya no están se diseñadas. utilicen superficies duras que lo que hacen es reflejar el calor, o que retenerlo. utilicemos asfaltos y asfalto y asfalto, que no plantemos árboles, que no estemos rodeados de más parques. Afortunadamente eso está cambiando y yo creo que el municipio Sí, está la virando ordenación lentamente, urbana ahora, pues, pero está virando también al reconocimiento de las superficies verdes, del arbolado, de los parques, de los jardines, y luego tener en cuenta también... Sí, hay que aumentarlo, estoy de acuerdo, pero se están haciendo cosas. Y lo que no puede ser tampoco es que cuando llegan estas épocas, quizá por una cuestión también de seguridad, cerremos los parques, que muchas veces se producen. Porque No, pero se cierran también por seguridad. Estoy diciendo que por seguridad, pero que hay que valorar mucho ambas cosas. Quiero decir que valorar o no valorar, si es que se van a caer los árboles, tendremos que revisar los árboles para que no se caigan, que se revisan, que se revisen. Claro, ahí está el peligro porque Claro. hay muchos, vemos en muchos jardines aquí, no solamente en Murcia, en otros municipios, los ficus, ¿no? Claro. Los ficus que están sometidos a un estrés térmico muy fuerte, que en un momento determinado, pues alguna rama de grandes dimensiones puede colapsar y caer encima de alguien, Claro. entonces tenemos una desgracia. No hay soluciones por eso perfectas, porque aquello que hay se puso árboles que son más propicios a dar más sombras unos que otros y además al estar al amparo de esas sombras tienen una sensación térmica distinta. Por ejemplo, los fresnos. Los fresnos son los árboles que cuando estás a su sombra más sensación térmica tiene de estar mejor en esa sombra que si está al lado de otro árbol. Lo digo por si alguien tiene la oportunidad de ponerse un fresno. Luego de otra compartir un cosa fresno. importante, cuidado con los difusores, estas personas que ahora hay menos, pero que se pusieron de moda, Sí. porque hay que mantener una buena higiene del agua que es pulverizada y expulsada. Está muy bien, pues nos refresca en un momento que haya una expulsión de agua y que nos humedezca y tal, pero hay que llevar cuidado y mantener las medidas de limpieza de esos depósitos de agua y del estado del agua, porque pueden generar patología también, ¿eh? La legionela, la famosa legionela. Efectivamente. No quería decirlo, pero... Pero lo hemos dicho. Bueno, estaremos muy atentos y bueno, alguno puede tener la sensación, vemos el cielo nublado a estas horas porque tenemos ese bochorno encima al que se suma el polvo en suspensión y alguno puede pensar, bueno, pues no da el sol. Vamos a seguir saliendo a la calle. A partir de las 12 o de la 1 del mediodía, lo mejor es estar cubierto en zonas fresquitas. Y abordamos otros asuntos de actualidad. Sí, pero que Si no os sean tan parece. calientes como este. Bueno, yo creo que van a ser peor. Bueno, sí, no, hombre, Belén, no. acabamos de conocer, o hace poco tiempo, que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a conceder hoy a Radio Televisión Española su primera entrevista tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. Va a ser en el marco del programa Mañaneros 360 a partir de la 1 del mediodía. Va a estar presencialmente en el plató. Tras esa imputación por el rescate de la aerolínea, después de esa comparecencia también en la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez, que le implicó en ese rescate del Plus Ultra y aseguró ante el juez y también en un escrito que era el que marcaba los pasos. Pero ¿la entrevista va a ser después de la comparecencia de Julio Martínez?
La comparecencia de Julio Martínez ya fue. Perdón. Estoy fuerísima. Sí. Primero fue el escrito, luego fue la comparecencia. Correcto. Y ahora es la entrevista, este jueves. No sé. ¿Y Julio Martínez ha sido Aldama 2 o qué tal ha ido la cosa? Exactamente, eso es lo que quería preguntaros. ¿Cómo ha veis? Sido una Aldama... Es la misma estrategia. Es la misma estrategia, pero no es exactamente lo mismo, pues no puede ser, pero sí que ha amagado con dar, ha dado algunas cosas, pero ha guardado, si hay algo, pues lo ha guardado, no ha terminado de hecho la audiencia le dijo que se aclarase un poco más, no en el sentido que quisiera, pero que se aclarase. Bueno, que hay algunas cosas que sí que dice que es el que dirigía y otras veces, pero no termina de... Hay una cosa la que ambigüedad. Para mí, la ambigüedad como camino y sobre todo el dar esta información que de alguna forma hace que ya el juicio, cada uno utiliza su criterio personal para evaluar la situación y ya de ahí sacar conclusiones. A mí hay una cosa que en todo esto y con la comparecencia ayer de Julio pues me dejó pensando, es el hecho de que cuando le preguntan, porque él reconoce que, bueno, se había cobrado una comisión y tal, pero le preguntan cómo el expresidente Zapatero, José Luis, consigue ese contacto, él no reconoce que sepa cómo ha conseguido ese contacto. De hecho, ahora mismo el tráfico de influencia no se puede demostrar. No se puede demostrar porque no hay nadie que pueda testificar no existe el receptor, identificado el receptor de la posible influencia. Ahí es donde estamos, ¿me entiendes? No aparece, sí, pero lo que te digo, porque como todo esto se convierte en un revolutum, que todo vale, ¿me entiendes? No todo vale. Es decir, una cosa es que la compañía se posiciona porque también está implicada, Julio está implicado, y al final van a defender sus posturas, lo que más les beneficia a ellos. Yo primero me gustaría dejar actuar a la justicia, más adelante darle el valor que estos testimonios tienen, sabiendo que son de personas investigadas o organizaciones investigadas que están posicionándose a favor de defenderse ellos. Pero es que como estrategia de comunicación, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el primer momento en el que sale la imputación, con muy mal criterio, ya salió dando un vídeo diciendo que todo se iba a aclarar, que esto eran todo malos entendidos, que iba a actuar de manera muy transparente, que en cada momento él lo único que quería era que todo el mundo supiera que él no había hecho nada. Y esta entrevista, después de la declaración de Julio Martínez, va a seguir en esa misma línea. O sea, él va a salir con perfil de... Aquí no hay nada, nadie está diciendo nada, este señor a mí no me está inculpando, y todo así como muy ambiguo y de un lado para otro, para intentar, pues bueno, creo que también le veo muy tonadillera el foco a mi persona. O sea, creo que también el ego, en este sentido, a José Luis Rodríguez Zapatero le puede pasar una mala jugada. Mira, yo, a ver... comparto con Pedro Juan el tema de que mientras está actuando la justicia, la instrumentalización de los medios de comunicación para reforzar las líneas de defensa, para ganar juicios sociales, para tener un refuerzo reputacional social, me parece un juego sucio, me parece un juego de jugar con nosotros. Jugando desde el minuto 1. Totalmente, pero mira, en paralelo, cuando hay un juicio, y es un juicio donde todos estamos poniendo los ojos y empiezan las filtraciones, tendrían que perseguirse con auténtico celo las filtraciones, para empezar, porque siempre son de parte, claro, y siempre son porque atomizadas, son tremendamente interesadas. Y las declaraciones se las envían al abogado defensor y a la acusación, y se envían. Entonces, claro, a todos, mientras está actuando la justicia, el que alguien, digamos, en el medio de comunicación vele o refuerce una línea de su defensa, al final a nosotros como público nos enmarañan. Y luego, sobre todo, cuestionamos, porque nos posicionamos de parte y cuestionamos la actuación de la justicia, que no te digo que no haya que cuestionarla, pero no en este caso porque un medio de comunicación haya hecho una entrevista, digamos, que no sé si la va a hacer en positivo o no hacia Rodríguez Zapatero, pero la puede hacer a veces, bueno, reforzando la imagen de la persona o no. Creo que la justicia debería de actuar y finalizar. Yo, fíjate, escuchando lo que tú decías,
Belén, hay una cosa que creo que la justicia debe de seguir siendo equitativa, aunque la persona que se está defendiendo lo haga desde la torpeza. Sí, hombre, claro. Es decir, a la justicia no se tiene que vamos a un aprovechar juicio de la paralelo, que es el mediático. Claro, ahí es donde voy. Y el daño que se está haciendo, ahí es una de las cosas que a mí más, aparte de todo lo que se está moviendo a nivel político, a mí la preocupación mayor es que estamos instalando en la sociedad, sin darnos en cuenta con todo esto, lo que se llama en antropología la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un fenómeno que se estudió mucho en antropología cuando una sociedad llega al punto de decir, da igual lo que haga, los resultados siempre van a ser los mismos. Claro, pero olvidaros de la sociedad, es que olvidaros en este caso, entenderme en la frase, ¿no? Todo el ruido al que llevamos sometidos ya desde hace tantísimos años, a nivel de corrupción, a nivel de que la política está sacando lo peor de sí misma, la sociedad desconectó hace mucho tiempo. Luego otra cosa muy peligrosa es que votan con el estómago. Y se vota con el estómago, se vota con la víscera. Sí. O sea, fíjate qué sinsentido. Me desconecto, todo me da igual, no quiero saber nada más, todos son lo mismo, son una pandilla de chorizos, esto todo... O sea, pero luego, sin embargo, sale rabia... castigar. ¿No? Efectivamente, voto de castigo. Y en sentido contrario también, Es voto una de cosa los míos, voto a los míos. Sí. Aparte luego de la desesperanza, con independencia de la actuación de los míos. Y de no Eso querer, también. Pero es que de no creer en nada. Es que esa desesperanza se ha instalado especialmente, yo por lo menos por lo percibo porque es el colectivo con el que más trato, con los más jóvenes. Hablo de los jóvenes en el sentido de yo veo esa desesperanza puesta en ellos, que incluso los que más trabajan, los que más luchan, los que eso, pues no tienen un futuro esperanzador ni prometedor. Yo veo una generación de jóvenes que me da mucho miedo. Pero eso te digo, pues, vamos en la misma línea, porque veo que esa desesperanza lo que le hacen es oír voces que lo que los lleva es por un camino que no les garantiza un mejor camino, ¿me entiendes? Ni un mejor futuro. Y eso me preocupa. Sobre todo porque cada vez está la cohesión social. ¿No sentís vosotros diariamente en las informaciones que se está atacando directamente a la cohesión social, a que estemos siempre unos contra otros en cualquier aspecto? Bueno, hay unos que atacan y otros que no. Pero ahí... Unos que atacan y otros que no. Sí, hay una guerra continua y constante, todo el tiempo. Lo que pasa que, claro, hay que también saber o valorar qué nos puede resultar concordia o quién apela a la concordia y quién lo único que hace es echar alcohol de quemar a ambientes y a conflictos que hacen que la sociedad todavía se divida aún más. Yo te voy a decir una cosa porque conforme te estoy oyendo me está viniendo una imagen, además del domingo. Cuando en la final del Mundial va Nico Williams con la medalla que se la quita y va a dársela a su madre que está en la grada. ¿Tú sabes el beneficio que puede tener esa imagen, que son 15 segundos, en tanta gente joven que pueden ver en un país, ¿me entiende?, la esperanza de poder conseguir el reto por ellos mismos, por su trabajo, por su esfuerzo, por el esfuerzo que ha hecho su familia, por todo eso? Yo creo que son mensajes muy poderosos. Por una parte sí, pero por otro muy peligrosos, porque hay para una gran parte de la población que esta selección concretamente no les representa. No creo. Bueno, se sienten incómodos. Es una minoría que sí es verdad que sí que puede generar mucho... Se sienten incómodos ante determinados eco, perfiles. pero yo creo que no lo veo así. Y hay una cosa que yo discreparía, no es que discrepe, sino que matizaría en lo que tú estás diciendo, Pedro Juan. Y es lo siguiente, yo creo que partimos de bases que nos llevan siempre al error, y es que la sociedad o un sistema de organización de convivencia es siempre perfecto. No es así, nunca lo ha sido ni lo será. Partiendo de ese punto, es el que hay que combatir la desesperanza. Y no me refiero solo a la política. Es decir, ¿nos van a defraudar los políticos? Sí, los que entren y los que sigan a los que entren y los que eso sigan es a los lo que que entren. yo me resisto. Pero yo eso, no, nos van a defraudar, pero es que eso es así. Pero escúchame un momento. Sí, puede no serlo en mayor o menor grado, pero siempre habrá gente que se sienta defraudada.
Eso no te justifica o no nos justifica a nadie para creer y construir en positivo. Es decir, no vale refugiarse en el canalla para justificar que yo no actúo en positivo. Es decir, hay que actuar en positivo con independencia de que haya canallas, haya sinvergüenzas, haya corruptos, en el ámbito que sea. Yo creo que el mensaje de construir una sociedad auténtica es construir esa independencia. Mi conducta no está mediatizada, influida ni corrompida por las conductas de otras personas. Soy yo y mi responsabilidad. Sí, pero no podemos hacer actuaciones individuales como si fuesen una isla social. No, pero es que la suma de esas conductas crea sí. una sociedad más sana, la sociedad en positivo, claro. Claro, pero ¿no? es lo que te voy. Mira, de los años 80 ahora ha habido una transformación y algo que ha desaparecido, que se ha estudiado mucho en sociología, se ha estudiado en otras corrientes, ha desaparecido el concepto del todo y de lo público. Es decir, antes la gente era capaz de reivindicar algo que le estaba afectando al vecino porque entendía que lo que le afectaba a tu vecino antes o después te afectaba a ti. Te afectaba a ti, pero es que aparte de lo que le afectaba a tu vecino, te afectaba a ti. Y la gente salía a la calle a reivindicar lo público, una esfera anónima del todos. Ahora esa realidad se ha individualizado y atomizado. Y ahora lo único que buscas es lo que le pasa al otro, con que no me pase a mí, es decir, yo blindo mi esfera individual. Yo creo que deja de haber esperanza una vez que dejamos de entender lo colectivo. Que hay que defender lo colectivo. Creo que tenemos un gran problema cuando nos instalamos en la desesperanza y es entender que si no nos activamos como ciudadanía, claro. Aquí tenemos un auténtico y real problema, que tú tienes que entender que si tú en tu casa puedes poner el aire acondicionado, hay mucha gente que hoy su salud la tiene en riesgo. Y tu problema no acaba porque tú tienes aire acondicionado. Tu problema empieza cuando una ciudad no se concibe con el todo. Pero, y yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, me parece además fantástico lo que ha sucedido. Pero ojalá se movilizara la sociedad de este país de la misma manera que se moviliza por el Mundial. O sea, me encantaría que tuviéramos esa conciencia colectiva. A mí me parece un cinismo social. Tan patriótico y tan de sacar pecho. Me encantaría que la gente se movilizara de la misma manera. Lo veo complicado. Por causas realmente que nos atañen a todos. Pero bueno, el Mundial, al final vemos una cara B del Mundial. Si le damos la vuelta al disco y empezamos a ver, o sea, hemos visto la cara A, vamos a ver la cara B. La cara B son un ejercicio del capitalismo atroz. Ha dejado fuera a muchísimas personas que vivían en los barrios donde ha tenido presencia el Mundial, los han expulsado, ha habido una fuerza centrífuga de esas personas a nivel físico y a nivel económico, ha habido barreras invisibles. Luego, además, bueno, les ha da igual contaminar con jet privados, la gente que ha tenido, ha querido, y yo creo que ha sido un auténtico ejercicio de estratificación social, de élites que blindan su bienestar en una esfera donde solo pueden participar ellos y encima el resto de espectadores pareciéndolo maravilloso. A mí el fútbol me puede parecer mejor o peor, pero yo creo que este Mundial es un cinismo. Creo que saca lo peor de... Sí, bueno, hemos tenido ahí... Bueno, no sé si vosotros creéis que a lo mejor el ejemplo, por lo que estáis hablando del individualismo, ¿no? El ejemplo que ha dado la selección de jugar como un equipo. Como un equipo... Y un equipo que no partía como favorito para ganar el Mundial, porque se hablaba de Francia, se hablaba de Argentina, de las individualidades, y sin embargo, es muy importante, una selección que ha actuado como un equipo de verdad, pensando en el colectivo, pues ha logrado el triunfo. No sé si eso durará, a lo mejor lo que dura esto, la alegría, 2 o 3 días, y luego ya nos olvidamos por completo. Pero hay una cosa que ha servido, y ha servido para hacer una identidad colectiva. Es decir, el no tener una identidad colectiva en un equipo de fútbol, ¿vale? Pues una identidad colectiva en un equipo de fútbol, que de alguna forma... Un momento de identidad colectiva. Gracias, un momento de identidad colectiva. Es fugaz, es efímero. Bueno, claro. Escuchadme un momento, pero tenemos que saber sacar también las lecciones. Las lecciones de que ahora en muchos medios se habla de que tenemos que trabajar todo en equipo, que todos somos importantes. Ese mensaje del todos y no de la individualidad, que lo hemos visto en otros equipos, que lo que han destacado, es decir, si algo ha tenido el equipo español, que se ha destacado la colectividad y el trabajo en grupo, por lo menos reconozcamos eso. Pero el trabajo en equipo es más viejo que el hilo negro, sí, Pedro. No, pero bueno, si muchas veces, a mí me recuerdo que muchas veces no hacemos grandes descubrimientos, volvemos a redescubrir lo que ya sabíamos. Yo lo que quiero poner en valor, que creo que es una imagen muy potente, que los jóvenes han podido ver identificado y que puedan entender
entender que ya no es triunfar en lo Solo individual. no se va a ninguna parte, ¿no? Que si quieres llegar lejos, tienes que ir en grupo. Si quieres llegar pronto, tienes que ir ligero. Y vas tú solo, pero si vas en grupo... Pero esos grupos son grandes, es de sociedad, no de tribus. Cuidado con eso. Porque Cuidado, pero muchas mira, veces, te voy porque a el decir una capitalismo, cosa. antes ha mencionado Virginia el capitalismo. Vivimos en un mundo en el que el capitalismo, que aparte que puedan ser unos señores muy ricos y muy determinantes y que marcan las reglas y que marcan al final, ataca a las bases sociales cuando el capitalismo es extremo y no tiene contrapesos de ninguna naturaleza, como está empezando a suceder, pues entonces se segmentan por grupos de interés. Por grupos de interés, por grupos de edad, los jóvenes contra los mayores contra los jóvenes, los ricos contra los pobres contra los ricos, se segmentan en los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, se segmentan los que tienen un buen nivel de vida y los que no, los que viven en un país desarrollado y los que no viven en un país desarrollado. Esa segmentación es fruto de llevar hacia el extremo ese capitalismo, que es lo único que a lo largo de la historia ha transcurrido como elemento y fiel común a lo largo del tiempo. Se ha intentado reconducir con políticas mucho más moderadas, compensatorias, con sistemas más de centro-izquierda, moderados, que respetan las bases que están en la vida humana, que es el hecho de tener una propiedad, de recompensar por el mérito, de muchos otros tipos de cosas, pero llevado al extremo produce la segmentación, la disgregación social. Eso es así. Mira, yo que te... perdona. Ay, perdón, Virginia, pero era seguro que retomas tú ahora lo que yo voy a decir. Hay algo ahora que se ha puesto un poco en representación o representa el seleccionador español, que ya no solo que ha hecho equipo... Católico. Ah, no lo sabía. Ya, no, pero que... Un melonazo, Belén, ahí... como empecemos por claro, ahí. Claro. Bueno. Claro, No, pero es que... Yo fíjate que lo saco a colación porque he visto una publicación de un Fíjate filósofo... todo lo que quieras, José Carlos, y hazme así como de condescendencia. No, si no es condescendencia. Sí, pero Es que no es condescendencia. hay unas cositas, Que no es hay unas cositas... Pues claro, detrás... mi vehemencia me puede. No, bien, pero detrás hay una cosa que ya no es del catolicismo, sino que viene de los griegos, que son los valores esenciales en los que se religa una sociedad. Entonces, al final, yo veía a un filósofo, lo que yo quería decir al final era que, digamos, que ha puesto en valor que en el equipo, lo que hay que hacer es rebajar las ínfulas individuales. El equipo tiene que bajar a reducir el yo sobre el nosotros. Y creo que sí que lo ha conseguido. Y además ha implantado un discurso que ahora se identifica con la bondad, con la templanza. Anda, las grandes patrones aristotélicos, me parece, si no sí. Platónicos. Platónicos, ¿vale? sí. Platónicos, perdón. Sí. Entonces, lo que tú dices, no estamos descubriendo nada, pero por favor, vamos a empezar a recordar lo que deberíamos de no haber olvidado. Entonces, este hombre te viene a decir que en el fútbol... Vamos a recordar todos los partidos de codazo, empujones, ay, perdona, yo no he sido a una persona que no se le ha visto en ningún momento decir, nada. atacar, sino bajar, Nada. Tranquilidad, tal. Yo me he acercado mucho también después del resultado del Mundial, porque me interesaba mucho desde el punto de vista... A mí me gusta mucho, me interesa personalmente lo que son las creencias irracionales. ¿Por qué las personas generamos creencias irracionales para sustentar que no podemos admitir una verdad? Y entonces me agarro a una creencia irracional, pero para mí la tomo como verdadera y porque salvo mi autoestima y me da bienestar psicológico. Me refiero concretamente a Argentina. Las teorías de las conspiraciones. Las teorías de las conspiraciones. ¿Cómo? No me he enterado de eso. Sí. De las conspiraciones. Tremendo. Eso es un mundo totalmente... Tampoco vamos a generalizar pobres argentinos, no creo que la mayoría de los No, argentinos crean eso. Son algunas, pero a lo raíz que sí es del cierto Mundial. que toman a mucha raíz relevancia. de perder el Mundial, es decir, pero por lo menos no podemos hablar del país, de Argentina y de todos los argentinos, ni mucho menos, pero que hay una parte muy implicada sí. que ha encontrado la forma de no asumir que se ha jugado mejor España y que ha ganado España en un partido. Con una y teoría han de la generado conspiración. pero vamos, justificaciones de los más... pero irracionales, por ejemplo. irracionales. ¿Me podéis poner un ejemplo, por favor? Sí, bueno, que el yo te balón puedo... con el chip que lleva para el control de los fueras de juego y todos estos asuntos, pues que lleva un Te para digo desviar una el que, balón que te voy a decir... Son los mejores. Sí, y te voy a decir una que es buenísima. Le dan las instrucciones que le dan es que pueden defender pero que no pueden atacar porque están todos los familiares de todos los jugadores amenazados por un cártel.
Bueno, pues de estas teorías, o que como sacaron la bandera de las Malvinas, la Federación Inglesa amenazó a la FIFA con una investigación y entonces la FIFA le dijo, no te preocupes que Argentina no gana el Mundial. Y entonces pusieron los medios para que no ganara. De esto podemos estar hablando aquí toda la mañana. No, pero yo te digo una cosa. Todas esas teorías... Si esa persona o esas personas con eso sufren menos... Yo qué sé, pues déjalo. La verdad es que nos dan momentos. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Pero yo creo que hay dos cosas en esta vida que es fundamental, sobre todo para tener, porque para mí, hombre, y yo que me dedico a investigar sobre la gestión del fracaso, me interesa mucho cuando uno recibe una derrota en la vida, la autoestima que no esté dañada, ¿no? Pero que una de las cosas para uno poder salir bien de una derrota es asumir primero la derrota. Si tú no asumes la derrota, no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Si hablamos de egos, Pedro, eso es lo que si hablamos de egos, estamos hablando de una selección que su ego y nosotros todos no cabemos en este estudio partiendo de esa base. Pero vamos a ser sensatos. Y también tienen el fútbol, una manera de vivir el fútbol que es algo que lo llevan dentro. A mí es algo que me llama muchísimo la atención. Sí, pero mira, hay una frase que yo le escuché a Julen Guerrero, que yo creo que tampoco es que sea nueva, y volvemos un poco al ámbito del fútbol. Creo que para saber gestionar el fracaso hay que saber gestionar el éxito. Correcto. Y él dijo una frase que a mí me encanta, y es, ni el éxito te hace buenísimo, pero ni el fracaso te hace malísimo. Correcto. O sea, volvemos un poco al ejercicio de la templanza. Ni te vengas súper arriba cuando lo petas, bueno, porque es muy eso complicado. Y que vas a ser invencible. Es muy complicado cuando el mundo entero te está mirando, cuando eres ejemplo para tantísima gente, cuando eres tan joven y ganas tanto dinero. O sea, creo que también, sí. O sea, están muy bien los conceptos filosóficos, pero creo que también tenemos que tener en cuenta Mira, Penélope Cruz, estos chavales se mantengan, no es fácil. Ella dijo, cuando se fue a Hollywood, que tenía siempre un billete de vuelta para que nunca se le olvidase de qué barrio había salido. Nunca hay que dejar de tener los pies en la tierra. Ya, pero es muy difícil. Tiene que haber alguien también que te lo, es muy difícil. Que te lo recuerde de vez en cuando. Cada uno tiene su reto en la vida. Tú acabas de decir, yo lo traduzco siempre, que en el halago y en la crítica hay que detenerse lo mínimo imprescindible. Lo mínimo imprescindible, a nivel personal me refiero. Yo creo que el fútbol es un juego que ha alcanzado dimensiones gigantescas y que tiene alrededor... Es un juego. Alguien decía de lo menos importante, lo más importante. No, escúchame, la esencia del fútbol es el juego, jugar a fútbol. Bien, todo eso ha sido rodeado de una serie de intereses económicos gigantescos que mueven cantidades de dinero grandísimas, que generan en los que alcanzan un nivel de juego bueno y que mueve multitud de ingresos súper elevados en gente muy joven, que es lo que tú estás diciendo también, pero cuando uno quiere llegar a la esencia de las cosas debe simplificar y debe saber que es un juego. A veces se gana, a veces se pierde. Nos alegramos con los que queremos nuestros porque ganen. Pero y nos entristecemos cuando pierden. Hay una cosa que también, como decíamos, hay que saber ganar, hay que saber perder, pero en el saber ganar hay una cosa que para mí me ha gustado mucho en este caso de la selección, en otros partidos no, pero en este caso sí, y es que hay que aprender, todos deberíamos aprender a celebrar sin ofender. Y eso no todos lo aprendemos. Y uno de los que no lo han aprendido es que cuando ha sido Argentina la que ha ganado, no ha sabido cumplir esto de celebrar sin ofender y ha ofendido muchas veces a sus rivales. Por eso se extrañan ahora de que dicen, es que hay ahora mismo una argentinofobia. No es que haya una argentinofobia, sino que muchas veces el dolor, el problema que tenemos es que de alguna forma ese dolor lo sacas en la derrota del otro, del que te ha ofendido a ti. Y eso es un problema. Haciendo autocrítica, nosotros, cuando éramos una selección que no tenía ese nivel de juego, hace bastante tiempo... Vamos, casi siempre menos ahora, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Muchos años. Pues siempre achacábamos a que es que resulta que el árbitro, es que resulta... Ya. Nosotros mismos, eso lo hemos pasado todo. No quizás hasta el extremo tan visible como ha sucedido con Argentina, pero también tenemos que hacer autocrítica de que hemos pasado épocas donde nosotros mismos justificamos el resbalón de Alconada, el fallo en el penalti, que no nos habían pitado y que en el último minuto habían autorizado un gol que no era... O sea, es decir,
todos pasamos por ese tipo de etapas. Y yo creo que afortunadamente pues vamos aprendiendo. Digo afortunadamente porque luego hay retrocesos y cuando nos toque perder probablemente acudiremos al mismo tipo de excusas. Y también hay una cosa muy buena que creo que se ha producido y es el mensaje que también como país estamos dando fuera. Porque si por el tema de la corrupción no estamos dando un mensaje positivo, por el tema deportivo yo creo que sí estamos dando un mensaje positivo. Porque el fútbol en España es el único país del mundo, y porque parece que nos olvidamos, donde también tenemos una selección nacional femenina que ha sido campeona del mundo. Ya, pero es que... entonces, claro. Una es la absoluta. Ya, no, ¿sabes? La hegemónica. Absoluta. Una es la absoluta, vale, la de ¿vale? no, y luego ya estamos los demás. Claro. La absoluta. No. Pero es así. Ya, pero la absoluta, hay también la absoluta femenina. También. No, Ya, la absoluta es menos el ya está comprado. La importancia de las palabras. La importancia de las palabras. Hasta hace 4 días teníamos a la selección femenina reivindicando igualdad salarial, igualdad de derechos, o sea, hasta hace 4 días. ¿De qué mundo primitivo? Se nos ha olvidado. Poderoso don dinero, que pone sus reglas. Es un sistema capitalista. Esperemos que eso cambie. Vamos a dejar el fútbol, si os parece, porque claro, hay tantas noticias, una que acabamos de conocer. Pero, ¿qué ha pasado? Nos hemos entregado en cuerpo y alma al debate. Es que no quedaba otra, si es que es el tema de estos últimos días, de la semana. El gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, Pedro, el organismo de la ONU dedicada al trabajo. El anuncio lo ha hecho el presidente del gobierno, esa candidatura. En X ha puesto un mensaje, dice: su designación supondría que por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental. Hay que recordar que la vicepresidenta aspira a desplazar al togolés Gilbert F. Oumbo, acusado por los sindicatos de alinearse con Donald Trump. Qué frío hace fuera, ¿eh? Qué frío hace fuera. En cualquier caso, Díaz, si ganara, no tomaría posesión del cargo hasta noviembre de 2027, según recuerda el diario El País. A ver, justo qué fecha más buena, ¿eh? Nos quedan 5 minutos de tertulia. Qué fantasía. Esto es una cosa, es una barbaridad. Permitidme que... Adiós, Yolanda. Quiero defender a Yolanda Díaz y quiero defenderla. Es indefendible. No, bueno, pues entonces ya, si ya utiliza ese argumento... Pues, venga, dale. Hombre, para mí, cuando una persona, aparte de su forma de expresarse y que ha sido muy atacada por la forma en la que mezcla la idea en su comunicación, pero sí ha sido una persona que se ha identificado con la defensa de los trabajadores. Eso no me lo podéis negar. No te lo niego. ¿Vale? Yo me hubiera gustado que cada uno en su ministerio se hubiera encargado realmente de hacer una defensa tan a ultranza de aquel ministerio que hubiera tenido. Los intereses que defienden. Fenomenal. ¿Me entiendes? Vale, ahora podemos entrar en otros aspectos, ¿me entiendes? Pero para mí es una persona coherente con lo que le tocaba defender y cómo lo ha hecho. Que la patronal se le eche encima, que de alguna forma, pues muchas veces su discurso no ha sido bien entendido. No estamos hablando de su trayectoria, estamos hablando de un futuro que parece que está hecho a medida, porque ya va saliendo hacia afuera. Está claro que ya no va a continuar y de repente... Pero bueno, yo creo que también... Mira que tengo para ti. Pero mira, no, Belén, tenemos que ayudar... a mí me parece muy bien ese salto. Que se plantee como candidata no significa que vaya... Llamadme ingenuo, pero primero me alegro que una española pudiera o potencialmente pueda ocupar la presidencia de la OIT. Eso, por supuesto. Perfecto. Que tiene excesos y ha cometido excesos en su política, entre ellos, a lo mejor no... Y eso es defecto para ambas partes, pero no haber pactado con la patronal muchas cosas que se podían haber pactado con una mayor flexibilidad, también. Pero no hay nadie perfecto. Yo creo que estamos perpetuando el acceso a la administración pública por unos canales que están viciados y que son un error. Creo que estamos asistiendo al colapso de la administración. La OIT es un organismo político. Primer error. Se está promoviendo, ya hay países que ya lo tienen, como Estonia, y esto se lo escuché a Carlos Ramío este fin de semana, que se llama la profesionalización de la dirección pública. Sí, o le metemos mano
a esto, o lo único que tenemos es que los altos cargos de la dirección son premios a personas que en algún momento... Puertas giratorias. Auténtico, tremendo error. Se nos está yendo mucho por ahí. Profesionalización de la dirección pública, que sean cada vez menos los cargos públicos que acceden por criterios aleatorios. Y además criterios de premio, no. Mérito, idoneidad y trayectoria. Gracias, Virginia. Pero en este caso... Bueno, Y que yo no te lo que no te digo es que esta persona no pudiese acceder así. Lo que invalido es que haya Pero, accedido quita, ¿ve? por un canal tradicional que hace 60 años al que no por se le ser mete ministra. mano. Naturalmente, Bueno, que ha cedido por ya ser está, ministra. Por Naturalmente. ser ministra y Pero- además yéndose. ¿Dónde se iba? Se iba a su casa, ¿no? Pero Si el no, problema es que podría ¿a ser dónde se iba? perfectamente válida. El problema es al final. Claro. Puede ser perfectamente válida. Pero si la vía de entrada son estas credenciales, la invalida la vía de entrada. Lo que yo quiero y me gustaría es que la vía de entrada fuese otra. Bueno, pues yo la semana que viene no puedo venir. Hoy, Pedro. No, yo Pedro. tampoco. Bueno, Lo que me estáis diciendo, no nos Sí. vamos a despedir Va y a llegando- desearnos un feliz Va verano. llegando el mes de... Se va acercando el mes de agosto. Yo lo único que os deseo es que tengáis muy feliz mes de agosto, que veáis el eclipse, que es un fenómeno que merece la pena ser visto. ¿Tengo que hacer algún ritual o algo, Pedro? Lo haré yo por vosotros. Muy bien, muy bien. Te veo como un chamán en la cima de una montaña, Estoy en allí Costa con Rica, un cuenco o algo, sí, y se ve. agitando ramicas de Yo romero soy- o alguna yo soy- cosa. sí, En yo Costa soy- Rica me en gusta, pura me vida. gusta, me gusta. ¿Vas a estar en Costa Rica? Sí, me voy a Costa Rica el martes. Sí. ¿Qué día es el eclipse? El 12, recordamos? el 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de Todavía agosto. queda. Ay, yo el 12 de agosto estaré aterrizando aquí. Y además yo pediría que sea una noche intensa en todos los sentidos, porque empezamos. el eclipse es por la tarde, a sobre las 7:30, pero por la noche, además como es eclipse, no va a haber luna, y no haber luna es fabuloso para poder ver la lluvia de las estrellas de las Perseidas. ¿Verdad? De San Entonces puede ser una noche de intensidad astronómica y de otros tipos de intensidades. Ahí lo deja, ¿eh? Pues- y así te quedas. Lorenzo. Que disfrutéis. Bueno, Te llegan pones las las vacaciones. expectativas aquí y luego esa noche es un desastre. No. Claro, porque- claro, entonces yo me acuerdo de Pedro y digo, me cago en... No ha hecho bien el ritual, pero es lo mismo. Yo no Bueno, hago De bien todas los formas, rituales. prometo traer cuarzo rosa de allí Tráeme de de Costa todo, Rica, Pedro. que el cuarzo rosa, sobre todo en el ámbito más sensible del corazón, siempre tiene efectos benéficos. Si tú necesitas jueves. cuarzo rosa, Yo me apunto también. vale, perfecto. El jueves que viene seguirá habiendo tertulias, será Sí, una de las sí, sí, últimas sí, de la temporada, pero bueno, pues si no podéis estar, os deseamos lo mejor para estas vacaciones. José Carlos, Virginia, Belén, Pedro Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Buen este. día Buen y que día, todo el buen mundo beba mucha agua hoy. Exactamente, cuidado con el calor.